Estoy muy contento, muy emocionado, muy entusiasmado también y algo aterrado de empezar esta nueva serie de predicaciones en la carta a los romanos. Una serie a la que hemos titulado Romanos, el Evangelio que lo cambia todo. Así que coged vuestras Biblias porque vamos a ello. Pero antes de empezar, quiero leeros algo. Desde hace casi 18 años me dedico a predicar la palabra y una y otra vez he esperado preguntándome cuándo llegaría el momento de predicar sobre el libro de Romanos. Lo he meditado una y otra vez. He subido a la montaña y he mirado hacia las nubes que rodean la cima de este Everest y me he alejado hacia alturas más bajas, contentándome con otras cosas porque resulta absolutamente abrumador estar ante estos 16 capítulos que Dios ha utilizado de manera tan increíble en la historia de la Iglesia y pensar que Dios me daría la gracia y la vida para predicar sobre este libro. Pero gracias a la paciencia y la gracia de Dios, me parece que ha llegado el momento adecuado. Me encuentro bien entrado en la segunda mitad de lo que, si Dios quiere, será un ministerio de 30 años en esta iglesia. A mis 52 años, el paso del tiempo parece más rápido que cuando llegué aquí a los 34. Y el Evangelio de la gloria de Dios en el rostro de Cristo me resulta ahora más resplandeciente y se vuelve más resplandeciente con cada precioso santo que fallece. Este libro es el lugar donde el Evangelio de Cristo brilla con mayor intensidad y de manera más completa en toda la Biblia. Romanos es sólido, Romanos es duradero, Romanos es fiable, Romanos es inquebrantable. Encaja con el lugar en el que me encuentro, en el último capítulo de mi vida. Cuando he empezado a leer este escrito, a lo mejor algunos pensabais que se trataba de mí, que lo había escrito yo, hasta que he llegado y cuando he dicho 52 años, porque no tengo 52 años, tengo 44. Esa es la realidad. Esto lo escribió John Piper en el año 1998, cuando él empezó a escalar esta montaña del libro o de la carta a los romanos, con la que él terminaría escribiendo algo más de 200 sermones, algo más de 200 predicaciones en Romanos. Pero hay algunas similitudes asombrosas que me llamaron la atención de esta historia. Piper llegó a su iglesia con 34 años. Yo llegué aquí, a la iglesia, a Bethel en Vic, con 34 años también. Él llevaba 18 años predicando cuando escribió esto, yo llevo 16 ahora. Y siento exactamente lo mismo que él ha descrito. Siento esta montaña, siento delante de mí este enorme Everest, que es la carta a los romanos, que es emocionante, pero es aterradora también a partes iguales. Por eso creo que nunca he estado más emocionado predicando y nunca he temblado más, porque este libro es poderoso, este libro cambia vidas. Este libro, esta carta a los romanos ha cambiado la historia. A veces algunos me preguntáis, ¿qué, Pablo, estás listo para predicar? ¿Estás preparado? ¿Y qué os contesto siempre? Nunca. Nunca estoy preparado, nunca estoy listo. Esa es la verdad. Sigo sintiéndome tan falto de preparación como el primer día. No pienso, soy el mejor, soy un crack predicando y yo estoy hecho para escalar un Everest como este y mucho más. Y la razón por la que lo hago ahora no es porque Romanos se haya reducido a mi medida, sino porque creo que Dios me ha dado la fe para ponerme la mochila y subir a esta montaña. Igual que cada uno de los predicadores que van a pasar por este púlpito predicando acerca de Romanos. Así que esta mañana os propongo que me acompañéis, que cojáis la mochila y que escalemos juntos esta montaña. ¿Vamos? Tuve el honor y el privilegio de estudiar esta carta a los romanos durante 3 años con mi padre. Es un libro que ya ha cambiado muchas de las vidas de los que estamos aquí en el día de hoy y lo va a seguir haciendo. El impacto que tiene esta carta a los romanos es un impacto sin precedentes en la historia de la humanidad. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la Biblia merece ser estudiada y comprendida, pero Romanos ocupa un lugar especial. Probablemente Romanos ha influido más en la configuración de la Iglesia que cualquier otro libro en su historia. Mi profesor de Nuevo Testamento en el seminario solía decir que no hay ningún problema
que la Iglesia no pueda resolver predicando sobre la epístola a los romanos. No hay ningún problema que la Iglesia no pueda resolver predicando la epístola a los romanos. Así que vamos a comprobarlo. Y quiero contaros dos historias antes de entrar en el texto. No son anécdotas decorativas o de relleno. Son la razón por la que estamos aquí. Así que os pido que las escuchéis con atención, porque quizás en alguna de estas historias que voy a compartir se encuentre también la vuestra o la de alguien a quien amáis. Agustín de Hipona nació en el norte de África, en Argelia, en el año 354. Era un joven brillante, muy brillante, absolutamente brillante, pero huía completamente de Dios. Él mismo lo describe con una honestidad brutal en su libro titulado Confesiones. Él luchó durante muchos años con el pecado sexual y con el placer. Y no era una lucha así como abstracta o lejana, sino una cadena real, una cadena del día a día que lo tenía completamente atado. Su famosa oración de aquella época lo dice absolutamente todo. Él oraba así: Señor, dame castidad y continencia, pero todavía no. Quiero seguir pecando un poquito más. Su madre se llamaba Mónica y esta mujer era creyente, y Mónica oraba con lágrimas y durante muchos años de constancia, con una fe que no veía absolutamente ningún fruto visible. Pero ella oraba diciendo: por favor, Dios, salva a mi hijo. Pero Agustín no quería saber nada de una conversión genuina en Cristo Jesús. Fue a Cartago, luego a Roma, finalmente a Milán, donde le concedieron uno de los mayores honores académicos del Imperio Romano. Y allí entró en contacto con la predicación de un tal Ambrosio, que era el obispo de Milán. A Agustín le encantaba escuchar lo que Ambrosio decía, aunque al principio iba más por la brillantez de la oratoria de Ambrosio que por el mensaje que él estaba escuchando. Pero algo empezó a moverse por dentro. Cogió la carta de Pablo a los Romanos y empezó a leerla. Y un día, sintiéndose terriblemente turbado, incapaz de ignorar más tiempo lo que él sentía, salió al jardín de donde él estaba alojado. Y estaba con un amigo llamado Alipio, y debajo de una higuera, Agustín se arrodilló y empezó a llorar. Él mismo lo cuenta: yo fui a tenderme, no sé cómo, debajo de una higuera, y di rienda suelta a mis lágrimas, y las fuentes de mis ojos brotaron. En medio de ese llanto y de esa desesperación, escuchó las voces de unos muchachos que estaban jugando en las casas alrededor, que decían: toma y lee, cógelo y lee. Pero no tenía nada que ver con la historia de Agustín. Era un juego de niños de aquella época. Y se escuchaba todo el rato: toma y lee, coge y lee. Así que lo que hizo Agustín fue volver a donde él estaba. Fue tomar esta carta a los romanos, esta carta que escribe Pablo. La abrió al azar y cayó en el capítulo 13 de Romanos, versículos 13 y 14, donde él leyó lo siguiente: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Un hombre que llevaba años encadenado al placer sexual abre la carta a los romanos y lee estas palabras. Y ese fue el momento. Ese fue el momento en el que la luz entró en él. Dios lo sacudió completamente hasta el fondo. Y esa fue su conversión. Agustín de Hipona acabaría siendo uno de los teólogos más influyentes de toda la historia de la Iglesia cristiana. Y todo comenzó con la carta a los romanos, debajo de una higuera y llorando. Poco más de 1000 años después, hubo otro joven atormentado, aunque por razones radicalmente diferentes a las de Agustín, y era Martín Lutero. En el año 1505, mientras Martín Lutero cabalgaba por el campo, se desató una tormenta eléctrica brutal y un rayo cayó muy cerca de donde él estaba, tan cerca que lo tiró al suelo. Y absolutamente aterrorizado, convencido de que era el juicio de Dios, empezó a gritar: Santa Ana, si me salvas, me haré monje. Y cumplió su promesa. Se metió en un monasterio, no por devoción a Dios, sino por el temor al juicio de Dios. Y dice Lutero: yo era monje,
Era un buen monje. Y si algún monje podría llegar al cielo por su vida monástica, ese era yo. Martín Lutero se confesaba durante horas, a veces 5 o 6 horas seguidas, intentando no dejar absolutamente ningún pecado por confesar. Practicaba la autoflagelación, es decir, se azotaba normalmente en la espalda hasta quedar completamente sangrando. Ayunaba hasta el límite físico. Dejaba de comer para martirizar su cuerpo. Todo para demostrarle a Dios que era realmente devoto y si Dios así, estaría complacido con él. Y ¿sabéis? La respuesta que Lutero sentía siempre era la misma. No, no estoy complacido contigo. Nunca es suficiente, nunca estás a la altura. Años más tarde, él lo diría con una brutalidad que corta la respiración. Dijo Lutero, si me hubieras preguntado en aquel entonces si amaba a Dios, te habría respondido, ¿amar a Dios? A veces lo odiaba. Veía a Cristo como un juez aterrador que sostenía la espada del juicio sobre mi cabeza y no tenía paz. Ahora Lutero se convierte en profesor en Wittenberg, en esa misma ciudad donde años después él clava las 95 tesis en la puerta de esa catedral de Wittenberg, dando inicio a la Reforma Protestante. Y estando en esta universidad tiene que impartir clases acerca de la Biblia y concretamente sobre el libro a los Romanos, la epístola a los Romanos. Empieza a estudiarla con profundidad y quiere desentrañar la lógica de Pablo. Y llega al capítulo 1, versículo 17, si lo queréis buscar conmigo. Creo que lo tenéis también en la pantalla. Y viene Lutero y lee lo siguiente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Lutero se queda paralizado. Lo único que conoce de la justicia de Dios es el juicio. Que Dios es justo y por tanto castiga al injusto. Entonces, ¿el Evangelio es la revelación de más juicio? ¿Es más condena? ¿Más razón para tener miedo? Y se desesperaba completamente. Pero entonces ocurre algo. Y él mismo lo describe con estas palabras que 500 años después siguen resonando. De repente caí en cuenta que Pablo está exponiendo otro tema. No solo la justicia de Dios por la cual Dios mismo es justo, sino esa justicia de Dios que Él pone a nuestra disposición, a nosotros que no somos justos. Esa justicia de Dios que se nos concede es un don de la fe. La justicia de Cristo, una justicia ajena, foránea, que se nos concede para que sea nuestra. Cuando comprendí eso, fue como si las puertas del paraíso se abrieran de par en par y yo entrara por ellas. Dos hombres, dos personajes, dos siglos completamente distintos, dos huidas de Dios completamente opuestas, pero el mismo libro, la misma carta a los Romanos, el mismo Dios, el mismo Evangelio que lo cambia absolutamente todo. Agustín huía a través del hedonismo, el placer de la carne, el deseo sexual sin freno, como forma de llenar un vacío que en realidad solo Dios puede llenar. En realidad nuestros días lo llamamos de otras formas. En nuestros días lo llamamos pornografía, lo llamamos relaciones vacías, lo llamamos alcohol, lo llamamos hacer scroll infinito en nuestra pantalla, el entretenimiento constante para no tener que estar en silencio con uno mismo y tener la oportunidad de pensar. El placer como refugio de Dios, como anestesia para no sentir lo que en realidad somos. Lutero huía a través del legalismo, el rendimiento, la autosuficiencia espiritual, la idea de que si acumulo suficientes méritos, suficiente devoción, suficiente sacrificio, entonces Dios me va a amar más. Hoy lo vemos en la religiosidad al estilo performance, en el servicio como moneda de cambio, en las personas que no pueden descansar espiritualmente porque siempre sienten que no han hecho suficiente. La culpa que nunca descansa porque nunca llega la absolución real. Y Romanos le habla a los dos, con la misma potencia, con el mismo evangelio.
Dios usó este libro para mostrarle a Agustín su pecado y para mostrarle a Lutero su gracia. Y son exactamente dos mensajes que la Iglesia necesita en el día de hoy, que nosotros necesitamos en el día de hoy. Ahora, ¿a cuál de los dos personajes te pareces más tú? Porque quizá aquí hay alguien que está huyendo de Dios exactamente como Agustín. O tal vez tienes un hijo o un amigo o un familiar por quien llevas muchos años orando en silencio sin ver ni una señal de que algo esté cambiando. Tal vez estás como Mónica, la mamá de Agustín, y te preguntas, ¿Dios lo va a hacer? ¿Dios va a poder alcanzar a esta persona? Y sabes, Romanos va a hablarles. O quizá tú eres el Lutero de la historia, el que nunca está a la altura, el que trabaja y trabaja para complacer a Dios y siente que su amor es condicional y sientes que todo depende de tu rendimiento espiritual. El que tiene miedo de que si para de correr, Dios le retire su aprobación. Y Romanos va a hablarte a ti también. Ahora sí, vamos a nuestro texto. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Solamente eso por hoy. Solamente un versículo, solamente 15 palabras. Y si te preguntas cuánto va a durar esta serie, pues la verdad es que no lo sé. Ahora mismo, los que estáis en la ESO, puede ser que estéis terminando la universidad cuando termine esta serie. Y va en serio, completamente en serio. Los que tengáis hijos pequeños ahora, puede ser que se estén graduando de la primaria cuando terminemos la serie a los romanos. Lo único que os puedo decir es que la terminaremos antes de que me jubile. Eso, quedan 20 años, así que tranquilidad todavía con eso. Pero lo que sí que os puedo asegurar es que Dios delante vamos a escuchar cada una de las palabras que hay en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos. Así que os animo a que no os perdáis ni un solo domingo. Y si hay vacaciones, obviamente, cumpleaños, lo que sea, o herejías que hacéis por ahí a veces, pero escuchad después la predicación en YouTube y poneros al día para estar al corriente absolutamente de todo lo que sucede. Ahora, algo que necesitáis saber para entender este primer versículo es que los habitantes de Roma nunca habían conocido a Pablo, nunca lo habían visto. El Evangelio llegó allí probablemente después de la diáspora, cuando los creyentes se dispersaron desde Jerusalén después del martirio de Esteban. En la soberanía de Dios, alguien llegó a Roma con la semilla del Evangelio y nació una iglesia. Pero Pablo y ellos son perfectos desconocidos. Por eso es que Pablo quiere presentarse. Y mira cómo lo hace. Pablo podría haber empezado su carta diciendo, dejadme que os cuente mi historia, para que sepáis quién soy. Soy de Tarso de Cilicia, estudié con Gamaliel, el mayor rabino de mi generación. Soy el mayor experto en la Torá que jamás vais a conocer. Aquí está mi currículum, y empezar a hablar de él. Pero no dice nada de eso. Todo lo que está a punto de decir se refiere absolutamente a Dios. Es como si dijera, mi vida no tiene sentido fuera de quién soy en Dios. Lo que me define no es de dónde vengo, ni es lo que he logrado. Lo que me define es a quién pertenezco, porque así es como sé quién soy. Y esta es la primera lección enorme para nuestra cultura. Nadamos en un mundo obsesionado por descubrir la identidad. Vivimos en un mundo obsesionado por descubrir la identidad al margen completamente de Dios. Sé tú mismo. Eso es lo que dicen ahora. Sé tú mismo. Vive tu verdad. Ahora voy a contar una cosa. Que Dulce contó lo del diezmo el otro día, ¿os acordáis? Pues ahora voy a contar otra cosa. El primer año que estuvimos aquí en esta iglesia, cuando se hizo el retiro de AFEC, el retiro de las mujeres, en un momento, claro, acabamos de llegar aquí, no nos conocían las personas que habían 7 personas, 8, 9 con el paso de unas semanas,
y había ese retiro de las mujeres, ¿no? Y Dulce estaba organizando todo eso para poder ir juntas al retiro. Y me acuerdo que cuando estaba en casa, cogí a Dulce, le di un abrazo, le di un beso y le dije, cariño, sé tú misma con las mujeres, sé tú misma. Pero después de un momento de silencio le dije, no, mejor no. Mejor no seas tú misma. Es demasiado pronto para que te conozcan como eres realmente. Primero finjo un poquito y luego ya. Eso por lo del diezmo del otro día. Así que ahora estamos empate. Si alguien desempata, pues cosa tuya. Yo no quiero saber nada. Pero así es como vivimos, ¿sí o no? Así es como crece nuestra cultura hoy en día. Se le dice a los hijos, sé tú mismo. Vive tu verdad. Tú puedes ser lo que quieras ser. Y luego pues aparecen los Terians, eso por ahí, todas esas cosas. Pensabais que no iba a decir nada, ¿no? Hasta ahora. Pero sí, vive tu verdad, sé quién seas, y después van haciendo por ahí el perrito o el no sé qué. Bueno, no necesitas a nadie. ¿Habéis escuchado eso? Son frases, os lo prometo, son frases que he escuchado en la puerta del colegio de mi hija. No necesitas a nadie. Sé tú mismo. Ei, tu pots ser qui tu vulguis. Tú eres lo que decides ser. Y no le damos ningún marco de referencia de que toda su vida se encuentra bajo la bandera de Cristo Jesús. Porque todo gira en torno alrededor de ellos. La vida gira en torno a ti. Y sin embargo, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es la pregunta más frecuente en nuestra generación y al mismo tiempo la que menos respuesta encuentra. Estamos confundidos con el género, con la sexualidad, con el propósito, con la vocación. Y no es de extrañar. Si no tienes un punto de referencia externo, si todo parte de ti mismo, entonces te pierdes dentro de ti mismo. La Biblia dice algo radicalmente diferente y radicalmente liberador. No sabes quién eres hasta que sabes de quién eres. No sabes quién eres hasta que sabes de quién eres. Tu identidad no se construye desde dentro hacia afuera. Tu identidad se recibe. Así que, fíjate en el apóstol Pablo. ¿Quién eres, Pablo? La respuesta tiene 3 partes. La respuesta que da Pablo es, tengo un amo, tengo un ministerio y tengo un mensaje. Así que vamos a ver la primera. Tengo un amo, soy siervo de Cristo Jesús. Fíjate en la primera palabra después del nombre. Después de Pablo, ¿qué dice? Pablo, siervo. Creo que es una traducción amable, demasiado amable. Porque la palabra en griego que habéis escuchado otras veces es doulos. Y probablemente vuestra Biblia tenga una nota al pie que con toda honestidad diga literalmente esclavo. No sé si tenéis eso en vuestras Biblias. No es lo mismo un siervo que un esclavo. La diferencia es enorme. El siervo trabaja por un salario. El siervo puede negociar sus condiciones, puede renunciar al trabajo si no le convence el trato. Un doulos no, un esclavo no puede. Un doulos ha sido comprado. Un doulos no se pertenece a sí mismo. Un doulos no tiene agenda propia. Un esclavo no tiene planes paralelos ni proyectos personales que gestionar al margen de su amo. Y un doulos siempre implica un kyrios, un señor, un amo. No puedes ser un esclavo, no puedes ser un doulos si no tienes un kyrios. Las dos cosas van unidas. Y Pablo está diciendo en la primera línea de su carta más importante, yo tengo un amo. Yo tengo un amo. Él me dice qué hacer. Él toma las decisiones sobre mi vida. Yo vivo por amor a su nombre, no por amor al mío. Tengo un kyrios y ese kyrios es Cristo Jesús. Y si eres cristiano, si realmente eres cristiano, eso es lo que eres tú también. Y la Biblia es muy directa en esto. Habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. No es una sugerencia para los más espirituales. Es la realidad de lo que somos. Mi vida
y tu vida, si te consideras o si me considero creyente, gira en torno a Dios. No una parte de mi vida, no parcialmente. No solo en el ámbito religioso, no solamente los domingos, no solamente cuando hay servicio y venimos aquí, sino todo. La forma en la que trato a mi familia, las decisiones que tomo con mi dinero, lo que hago cuando nadie me ve, todo está bajo ese señorío. Ahora, escuchad esto porque es la parte más contracultural de todo lo que voy a decir en el día de hoy. Todo el mundo es esclavo de algo. Todo el mundo es esclavo de algo, sin excepción. No existe esa persona gloriosa y autónoma que no rinde cuentas a nadie, que vive completamente libre de cualquier influencia externa. Es una ilusión que nuestra cultura vende muy bien, pero es una ilusión. Y Jesús lo dice con claridad y Pablo lo desarrolla también en profundidad cuando vamos a llegar al capítulo 6 de esta carta. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. No hay más. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de Cristo. Esos son los dos mundos. No hay una tercera opción de soberana independencia. Y a lo mejor puedes decirte a ti mismo, pero yo no soy esclavo de nadie. Yo no soy esclavo de nada. Yo hago lo que quiero, yo soy libre. Pero si sigues el impulso del pecado una y otra vez, si siempre vuelves a lo mismo, si sabes que hay algo que te hace daño, pero vuelves a eso y no puedes parar, si intentas dejarlo y descubres que no puedes, la Biblia dice, eso es tu amo. Eso es tu amo. A quien obedeces es tu Señor. Entonces, no eres tan libre como tú te creías. Y aquí está la paradoja que el mundo no puede entender y que solo los que han experimentado esto lo conocen de verdad. Solo en la esclavitud, es que da risa, pero es así. Solo en la esclavitud a Cristo encontramos la verdadera libertad. Solo en la esclavitud a Cristo encontramos la verdadera libertad. No fuera de Él, no haciendo lo que te apetece en cada momento. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, que donde está el Espíritu del Señor, ¿allí qué? Hay libertad. Donde está el Señor, ¿dónde? Donde está el Señor, allí, no en otro lugar. Donde está el Señor, ahí hay libertad. Y Pablo podría haber empezado esta carta diciendo, soy apóstol, ¿eh? Cuidado, eso tiene mucho peso. Soy apóstol. Eso impone autoridad desde la primera línea. Pero no empieza así. Empieza desde abajo. Soy un esclavo. No tengo nada propio. No tengo agenda. No tengo identidad fuera de Cristo. Y es exactamente desde esa postura de esclavo, de doulos, desde donde escribe una de las cartas más poderosas y transformadoras de la historia humana. Vamos al punto 2. Tengo un ministerio, llamado a ser apóstol. Segundo elemento, ¿quién eres, Pablo? Tengo un ministerio. He sido llamado a ser apóstol. Y fíjate otra vez en el lenguaje. No dice, me hice apóstol. No dice, decidí ser apóstol. No dice, me preparé y me formé para ser apóstol. Dice, llamado a ser. Él es el receptor de algo que él no ha iniciado. El actor principal en la vida de Pablo no es Pablo, es Dios, que es quien lo llama a él. Y de ahí, por cierto, viene nuestra palabra vocación, del latín vocare, llamar. Una vocación no se inventa ni se construye desde la ambición personal. Una vocación se recibe, una vocación se responde también. Para ser apóstol, apóstol con A mayúscula, había 3 requisitos muy concretos. El primero, haber sido seguidor de Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús. El segundo, haber sido testigo ocular de la resurrección de Cristo Jesús. Y tercero, haber sido comisionado como apóstol por el mismo Jesús. Ahora, aquí nos aparece un problema bastante obvio. Pablo no cumple el primer requisito.
Pablo no conoció a Jesús antes de la cruz. Pablo no era uno de los 12 discípulos. Entonces, ¿cómo puede llamarse apóstol con esa misma autoridad? Porque el Cristo resucitado se le aparece a Pablo de camino a Damasco, cuando iba precisamente a perseguir y arrestar a más cristianos. Y lo derriba, lo confronta personalmente y lo comisiona también allí mismo. Luego, en la carta a los Gálatas, Pablo nos cuenta que Dios se lo lleva a Arabia durante 3 años y lo instruye directamente. Y más adelante, cuando él visita Jerusalén, los apóstoles reconocen y confirman su apostolado. Así que cumple los 3 requisitos, y escúchame bien, de una manera extraordinaria e irrepetible. De una manera extraordinaria e irrepetible. Y he dicho irrepetible, y 2 veces y 3 veces, irrepetible. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si alguien aparece hoy diciendo, Jesús se me apareció en sueños y me comisionó para ser apóstol, así que mis palabras tienen la misma autoridad que las Escrituras, porque Él se me ha aparecido, yo lo he visto y Él me ha comisionado. Pues así es como salen las sectas. Y así es como apareció Joseph Smith, el fundador de la secta del mormonismo. El oficio apostólico está cerrado. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, y no se sigue construyendo el fundamento, cuando el fundamento ya está puesto. Lo que nos quedó es precisamente esto, la Escritura, la palabra de Dios, la enseñanza apostólica transmitida y preservada. No hay más apóstoles, hay una Biblia. Esa es la realidad. La tercera cosa que dice Pablo es, tengo un mensaje apartado para el Evangelio de Dios. Tengo un mensaje, he sido apartado para el Evangelio de Dios. Y la palabra apartado también es una palabra que viene del griego que no usamos mucho, pero es la misma raíz de la palabra que usamos para santificación, de ser puesto aparte, de ser separado, de ser reservado con un propósito específico. Pablo ha sido distinguido para eso, no como un privilegio que él va a lucir, sino como una misión que él tiene que cumplir. Pero ¿cuándo tuvo lugar ese momento en el que Pablo es apartado? Pablo mismo responde en Gálatas 1:15 y la respuesta tal vez es más sorprendente de lo que esperamos. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Desde cuándo fue Pablo apartado? Desde el vientre de su madre. Antes de nacer. Ese apartamiento, si quieres decirlo así, de Pablo no ocurrió en el camino a Damasco, no ocurre en Arabia, ocurrió antes de que Pablo diera su primer aliento. Dios lo estaba preparando y reservando para esto mientras todavía se estaba formando en el vientre de su madre. Ahora, piensa despacio en lo que eso significa. El apóstol Pablo, en el momento en que él escribe esto, es el hombre que había perseguido, había encarcelado y había contribuido a la muerte de los seguidores de Jesús. La primera vez que aparece el apóstol Pablo en la Biblia, aparece con el nombre de Saulo. Y lo hace sosteniendo los mantos de los hombres que iban a apedrear a Esteban, que fue el primer mártir cristiano. La Biblia dice literalmente que Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa. ¿Os imagináis eso? Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, y a hombres y mujeres los arrastraba y los metía en la cárcel. Lanzaba amenazas de muerte. El apóstol Pablo era el enemigo número 1 de la iglesia. Y Dios dice, ese es el que yo he apartado desde el vientre de su madre para llevar mi evangelio al mundo entero. ¿Por qué haría Dios eso? ¿Por qué haría Dios algo así? El mismo apóstol le responde en su carta a Timoteo, 1 Timoteo 1:16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero,
Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Resumen de esto: si Dios pudo salvar a Pablo, puede salvar a cualquiera. Quédate con eso. Pablo no es el héroe de esta historia. Él es la prueba viviente de que la gracia de Dios no tiene límites. Es el cartel que Dios pone en la entrada de su reino, que dice: no has estado tan lejos. Nunca es demasiado lejos. Siempre hay oportunidad para que puedas volver. Y eso cambia completamente cómo oramos por las personas que nosotros amamos. Y creo que algunos de nosotros o de vosotros necesitáis oír esto en esta mañana, porque lo mismo que Mónica, que la mamá de Agustín, llevaba años orando por alguien. Tal vez tú estás orando por un hijo, por un hermano, por una pareja, por un amigo, por alguien que parece que está muerto a las cosas de Dios, que no da ninguna señal, que va exactamente en la dirección contraria a Dios. Y hay momentos en que la oración se vuelve muy difícil porque parece que no pasa absolutamente nada, que Dios no escucha, que el corazón de esa persona por la que estoy orando está demasiado endurecido, no está pasando nada. Pero mira a Pablo, mira a Agustín de Hipona, mira la paciencia de Dios con él a través de los años de oración de su madre Mónica. Mira a Lutero. Dios ha hecho esto una y otra vez con varias personas que corrían exactamente en la dirección contraria a Dios. Y si lo hizo entonces, puede hacerlo hoy también. Puede hacerlo ahora. Puede hacerlo con la persona que tienes en mente en este momento. Con esa persona por la que llevas tantos años orando y no ves absolutamente nada. Pero Dios puede hacerlo. Así que esa es la pregunta con la que quiero que os vayáis el día de hoy. ¿A quién perteneces? ¿A quién perteneces? No quién eres. Esa es la pregunta que te hace el mundo y lleva a un callejón sin salida. La pregunta es: ¿de quién eres? Porque la forma en que sabes quién eres es sabiendo a quién le perteneces. Pablo, en un único versículo, lo deja muy claro. Tenéis ahí los 3 puntos. Soy un esclavo, tengo un amo, he sido enviado, tengo un ministerio que no me inventé y he sido apartado, tengo un mensaje que recibí. No hay nada en esta presentación que gire alrededor de Pablo. Todo gira alrededor de Cristo. Eso es identidad cristiana. No una etiqueta religiosa que añades a tu perfil en las redes sociales, sino una reorientación radical de todo lo que eres y todo lo que tienes hacia otro. Iglesia, no somos apóstoles, eso está claro. Ese oficio ya no existe. Pero si eres cristiano, eres un doulos, eres un esclavo. Has sido comprado por un alto precio. Has sido enviado. Es decir, tienes un propósito que no te has dado tú. Y has sido apartado para los propósitos de Dios antes incluso de nacer. Aunque todavía no sepas cómo se va a desarrollar eso exactamente en tu vida. Mi oración y la razón por la que vamos a escalar juntos esta montaña durante los próximos años es que Dios salve a las personas que no son cristianas. Que Dios salve también a las que creen que lo son, pero no lo son. Que las historias de Agustín, de Lutero, se repitan aquí en Vic en el siglo XXI. Que haya agustines que lean estas palabras y que algo se les rompa por dentro. Que haya luteros que por fin entiendan que la justicia que Dios ofrece no es la justicia que condena, sino la justicia
que libera. Y que los que verdaderamente estamos en Cristo seamos edificados, que podamos profundizar en las Escrituras y que seamos transformados semana tras semana por cada capítulo de esta epístola a los romanos. Porque estoy convencido que no hay ningún libro como la epístola a los romanos. Y no hay ningún Dios como el Dios de la carta a los romanos. El mismo apóstol Pablo dirá, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre.